vamos a iniciar esta entrevista. Don Albino, ustedes han dado seguimiento a lo que es esta propuesta, básicamente la iniciativa del proyecto de Carlos Ricardo Benavides, a quien invitamos por distintos medios para que nos acompañara esta mañana. Íbamos a tener un debate entre legisladores, esa era la propuesta también, y bueno, algunas voces de dirigentes gremiales. ¿Cómo analizan lo que sería esta propuesta que ya ayer se iba a dictaminar y cómo analizan el hecho que ayer tampoco fue dictaminada? Buenos días. Buenos días, doña Laura y su estimable audiencia, muchísimas gracias. Mire, nosotros seguimos convencidos, completamente convencidos de que estos proyectos de ley fueron inspirados con sed de venganza, de revancha, una sacada de clavo, por el impacto que tuvo el movimiento de huelga del año pasado en contra del combo fiscal. No corresponden estos proyectos de ley, en nuestro criterio, a un esfuerzo transparente, un esfuerzo pausado, un esfuerzo concertado para atender el tema de la huelga, los derechos constitucionales de huelga, la jurisprudencia desarrollada al respecto y los mismos alcances de la transformación estructural que sufrió el Código de Trabajo con la reforma procesal laboral. Es importante que sepa que pues no todo el movimiento sindical ha estado en estas conversaciones con don Carlos Ricardo Benavides, con don Víctor Morales Mora, con otros legisladores, con el mismo gobierno, porque nosotros creemos que el mejor antídoto para evitar una huelga es el diálogo social realmente transparente, realmente eficiente, y además creemos que estos proyectos a esta altura lo que hacen es crispar más a la sociedad. Si nosotros tenemos otras prioridades como país, como sociedad, está la desigualdad, está el desempleo, está la ausencia de reactivación económica, está atender el gigantesco problema de la deuda pública y los intereses de la deuda, la precarización salarial, la involución de derechos, y todavía entrarle a esto, ¿verdad?, con una serie de ocurrencias, porque vea usted lo que está ocurriendo, con muchísimo respeto, son ocurrencias, ¿verdad? Cómo se encuentran fórmulas a la luz o en la carrera por el tiempo, por sacar un dictamen, por sacar un proyecto. Ayer se preveía que esto salía, pero no pudo. ¿Y por qué no pudo, cree usted? ¿Cómo lo ve el movimiento sindical? Bueno, yo creo que efectivamente me parece que pidió demasiado don Carlos Ricardo Benavides. ¿Por qué pidió demasiado? Porque yo creo que él lo que quiere es restringir al máximo el derecho de huelga, hacerlo inviable en la práctica. Es que ese proyecto, ¿en qué lo haría inviable? Me parece que ese proyecto lo haría inviable desde el punto de vista ya solo de toda la categorización de servicios públicos que incluye. Me parece que lo hace inviable desde el punto de vista de que le quita a los juzgados de trabajo, que tendrían que calificar la huelga, la posibilidad de que estos juzgados vayan a huelga, ¿verdad? Es decir, lo hace inviable. Me parece que las cláusulas que tienen que ver con la disolución de sindicatos, si hacen manifestaciones que puedan tener eventos de calle muy fuertes, también sigue siendo peligrosas. La huelga política, dice usted. Que exactamente, porque además es ilusorio, usted no puede regular una huelga política, las huelgas son fenómenos sociales, las huelgas se darán. Toda la vida el movimiento sindical vivió sin el derecho constitucional de huelga realmente concebido como un hecho concreto real, ¿verdad? Y creo que la estrategia que ha seguido el gobierno de sectorizar, ¿verdad?, de sectorizar, más bien puede haber vulnerabilizado las posibilidades de la organización sindical integralmente concebida para enfrentar esto. Y a mí me llamó la atención, por ejemplo, la exclusión de un diputado tan sensible a la cuestión social como es José María Villalta, que nunca fue invitado, él no fue llevado a esos eventos
donde se ha venido haciendo Que no forma esto. parte de la comisión que dictamina los proyectos, dice usted. No, hablo del es decir, proceso negociador extramuros parlamentarios. Recuerde que esto se ha llevado, digamos, como en una especie de ambiente privado, hasta que lo hizo público un periódico de circulación nacional, que esto se estaba conversando, pero habían querido un poco mantenerlo en la sombra, probablemente para tener un ambiente más distendido. Pero me parece que don Carlos Ricardo, que es el ideólogo principal de este proceso, quería, digamos, un forceps, buscar alguna legitimidad sindical para traer eso aquí y decir que tenía un acuerdo con los sindicatos. Tengo entendido que los colegas de UNDECA son los que se retiraron ayer abruptamente de la mesa, y me parece que solo continuaron negociando los colegas de la ANDE, de la APSE y el SEC. Ayer hubo protesta aquí de la APSE, precisamente. Sí, es interesante. Me llama la atención lo que usted dice, porque hubo una protesta aquí en contra del proyecto o de los proyectos que pretenden regular la huelga en el sector público, o limitar la huelga en el sector público. Claro, me parece que se ha venido actuando de buena fe, pero me parece a mí que los objetivos son estratégicamente formulados, completamente perfilados, y es reducir el derecho de huelga casi que caricaturizándolo para que se haga inefectivo. Lo que nosotros creemos es que esos proyectos deben salir completamente de la corriente legislativa. Este país ocupa paz social en estos momentos, es lo que nosotros vamos a plantear desde el encuentro social multisectorial, que usted sabe, este jueves inaugura un proceso de negociación. De negociación este jueves, sí. Con el gobierno de la República, y lo que corresponde aquí es que todas las corrientes sindicales nos sentemos, ¿verdad? Yo pues hago un llamado a la unidad sindical con humildad, ¿verdad? Porque me parece que los sindicatos tenemos tantas propuestas, todas las corrientes sindicales, las que han estado conversando con el gobierno en estos días, con don Carlos Ricardo, con doña Yorleni León, y las que no hemos estado conversando, tenemos tantas propuestas en temas de inclusión social, del bien común, de la reactivación económica, y hay otros sectores sociales que no son sindicatos que están esperanzados del papel que podamos hacer los sindicatos en una circunstancia tan difícil como la que estamos viviendo en nuestro país. Bueno, es un asunto circunstancial. Hemos invitado, voy a reiterar, a los distintos diputados que están a favor de la iniciativa, particularmente por distintos medios, ya sea que no nos respondieron mensajes o que nuestros mensajes desde muy tempranas horas de la mañana de ayer, porque sabíamos que este proyecto se iba a dictaminar, y también a los legisladores que estaban en contra, para que nos acompañaran esta mañana y tener un intercambio de lecturas sobre la propuesta. Decía Albino Vargas, pero bueno, no los pudimos tener. Otros nos cancelaron en la mañana, nos cancelaron ayer en la noche porque no se dictaminó. Se habla de que el proyecto, que tal vez eventualmente los diputados estarían de acuerdo con hablar, dar sus declaraciones y sus opiniones y sostener, qué sé yo, conversatorios o debates, hasta que el proyecto se dictamine el próximo 9 de agosto. Se estaría dictaminando el próximo 9 de agosto. Sí, de aquí al 9 de agosto pueden pasar muchas cosas. A ver. De aquí al 9 de agosto pueden pasar muchas cosas. Que harían que este proyecto no esté allí. Desde que el Poder Ejecutivo no lo envíe a extraordinarias, ¿verdad? Que recuerde que a partir del 1 de agosto el Poder Ejecutivo tiene la iniciativa, y nosotros pensamos que no lo debe enviar, así lo vamos a plantear respetuosamente el jueves, desde el punto de vista de que es un proyecto que hace ruido, demasiado ruido, calienta los ánimos, calienta el entorno social. ¿Qué es lo que hace más ruido en este momento? Porque vamos a ver, hay un proceso de negociación con el encuentro social multisectorial, que son ustedes. Empiezan curiosamente este jueves 1 de agosto, cuando empiezan las sesiones extraordinarias, bien lo decía usted, y también hay un proceso, usted decía, sobre el proyecto de huelga o de huelgas, los proyectos, las iniciativas de los legisladores Benavides y León y la legisladora León, que están aquí y que sobre el cual había otro proceso de negociación en torno a
esos proyectos. Entonces uno se preguntaría por qué harían ruido. El año pasado aquella huelga convocada contra el plan fiscal fue una huelga política, así se le llamó. Estos proyectos pretenden, uno de ellos, quitar la posibilidad de que exista la huelga política, sino la huelga por reclamos salariales y otras demandas estrictamente laborales. Yo pienso que la desesperación por castrar la protesta social no ayuda a la democracia, ¿verdad? Nosotros creemos que todas esas energías que están invirtiendo estos señores diputados de la hegemonía dominante deberían estar en otra dirección. Yo tengo entendido que incluso en la misma fracción del Partido de Liberación Nacional podría haber visiones distintas sobre el proyecto de huelga en próximos días. Cuidado y si no también aparece un texto sustitutivo. En fin, me parece que ahora que salió don Rodolfo Pisa, ministro de la Presidencia, y que presuntamente asume don Víctor Morales Mora, me parece que don Víctor Morales Mora debe entender que se le está acabando el oxígeno político a este tipo de proyectos. Si ayer se rompió el naipe, como decimos popularmente, ¿verdad? Si ayer otras corrientes sindicales de renombre y de gran presencia se dieron cuenta que habían llegado al límite, ¿qué se puede esperar? ¿Verdad? No se puede esperar que impongan con forceps un proyecto de ley a todas luces violatorio de normas internacionales. Y además, esto estaba resuelto, estimada doña Laura, esto estaba resuelto desde que salió la reforma procesal laboral. Don Carlos Ricardo Benavides era ministro de la Presidencia en el gobierno de doña Laura Chinchilla. Esto estaba resuelto desde el punto de vista de la huelga en los servicios esenciales con garantía de servicios mínimos y además la tardanza. Recuerde que la huelga del año pasado duró tanto porque el gobierno quiso que durara tanto, ¿verdad? Así lo quiso el gobierno malintencionadamente. Bueno, ya uno de sus jerarcas no está, pero así lo orientó. Bien, ya tenemos al diputado José María Villalta del Frente Amplio, pero permítame hacerle una última consulta a Albino Vargas. Bueno, vamos a estar en este diálogo con distintas voces sindicales también. Precisamente esta comisión, usted dice hay diferencias dentro de la fracción de Liberación sobre estas iniciativas presentadas por legisladores liberacionistas en torno a la huelga en el sector público. Precisamente me llama la atención porque en la comisión prácticamente tiene un apoyo casi total el proyecto, o bastante, con algunas diferencias de varios legisladores. Por ejemplo, ahí en esa comisión está Víctor Morales Mora y él lo apoya. Ahí me parece que está doña Laura Guido y están de acuerdo. Está también Otto Roberto Vargas del Partido Republicano. Es decir, que no recuerdo en este momento quién está de la Unidad Social Cristiana, pero sí hay varios representantes de otros partidos políticos. Está Floria Segreda también del Partido Restauración Nacional. Y precisamente se habla en este momento de que Víctor Morales Mora podría ser eventualmente el ministro quien fue ministro de Trabajo de la administración Rodríguez Echeverría, y también por la unidad está Pedro Muñoz. Me lo están refrescando. Y Carlos Avendaño también está a favor de esta propuesta de Restauración Nacional. Decía que Víctor Morales está también en esa comisión. Él fue ministro de Trabajo de Miguel Ángel Rodríguez y fue ministro de Trabajo de Luis Guillermo Solís. Ustedes tuvieron una buena comunicación con él. Mi pregunta es, y él está en esa comisión precisamente, ¿cómo verían ustedes eventualmente a Víctor Morales como un ministro de la presidencia, quien ha estado también en esta comisión hablando sobre este tema? Bueno, en los últimos tiempos nosotros tenemos que decir que don Víctor Morales Mora viene asumiendo posiciones un poco fuertes en contra de la acción de los sindicatos, desde el punto de vista de cuál ha sido su actitud en la Asamblea Legislativa. Nosotros esperaríamos que como ministro de la Presidencia entienda que primero tiene que marcar una distancia radicalmente distinta a lo que hizo su antecesor, ¿verdad? Lo segundo, tiene que entender que hay otro escenario en desarrollo, hay un escenario en descomposición social, hay un escenario de descontento profundo,
hay un escenario donde las variables macroeconómicas están sacrificando y extorsionando la integración del bien común a el desarrollo del país, ¿verdad? Y tiene que entender también que en este sentido, ¿qué es mejor? ¿Potenciar el conflicto o buscar el acuerdo? Esos proyectos, aún para el 9 de agosto, son proyectos que potencian el conflicto, potencian la confrontación, enrarecen el ambiente, ¿verdad? Y entonces debería entenderse que ahora que él tiene la oportunidad de ser ministro de la presidencia, debería entender que efectivamente lo que se ocupa con urgencia es tranquilizar la atmósfera social, tranquilizar la posibilidad de que se discutan iniciativas que están esperando en este Parlamento y otras que están por llegar para entrarle a cosas más relevantes que sacarse el clavo con los sindicatos por la huelga del año pasado. Bien, José María Villalta está con nosotros, es de los legisladores que adversa las propuestas sobre la huelga. Vuelvo a insistir, estaban invitados y se invitaron legisladores que están a favor o que están proponiendo estas iniciativas, porque ayer se esperaba que se dictaminaran, se habla de que se dictaminarían el 9 de agosto, dice Albino Vargas aquí con nosotros que él... faltan muchos días para el 9 de agosto y que pueden pasar muchas cosas allí en el medio del camino, a lo largo del camino. Bueno, ¿qué dice José María Villalta? Buenos días, le escuchamos sobre el hecho de que ayer no se dictaminara esta propuesta y bueno, lo que pueda acontecer en las próximas horas o días. Sí, bueno, muy buenos días. Me parece que en general ese proyecto para prohibir el derecho de huelga es un despropósito, un sinsentido, menos en estos momentos. A mí me parece increíble que el gobierno insista en tensar las cuerdas de esta forma, en echar más leña al fuego, provocando más conflicto. Viene saliendo el país de una huelga muy larga, de un conflicto muy fuerte por la aprobación del plan fiscal. Uno esperaría que después de eso buscaran espacios de diálogo, de acercamiento a diversos sectores sociales con los que se fracturaron las relaciones en medio de la discusión del plan fiscal, y lo que hacen tirar es esa ley de las huelgas que lo que provoca es mayor conflictividad, tiene artículos inconstitucionales, tiene normas que violentan los convenios de la OIT, y pues es un gobierno que cede, que se convierte en rehén de los caprichos de algunos diputados con posturas fanáticas que quieren incluso sacarse clavos personales contra los dirigentes sindicales, y así no se puede legislar, así no se puede gobernar tampoco. Cae ese proyecto de ley en el peor momento posible, provocando un conflicto que no es el que debería estar buscando el gobierno. Ellos han intentado desmarcarse del proyecto, pero en el fondo lo están apoyando. Víctor Morales y su fracción votaron aplicarle la vía rápida, que es lo que nos tiene en estas carreras, votaron el texto sustitutivo que va incluso más allá de la propuesta original, intentando prohibir la huelga contra políticas públicas, que es una forma de atentar contra la libertad de expresión, porque lo que busca detrás de eso es que la gente no pueda protestar, que los trabajadores de este país no puedan protestar contra proyectos de ley o decretos ejecutivos que recortan los derechos laborales o que afectan al resto de la ciudadanía. Y pues realmente uno no termina de entender por qué el gobierno se está embarcando, se está dejando que Carlos Ricardo Benavides lo lleve hacia un precipicio. ¿Por qué se embarcan en querer echarle más leña al fuego al conflicto social cuando lo que habría que hacer es buscar espacios de diálogo? Vuelvo a insistir a Carlos Ricardo Benavides, presidente de la Asamblea, le pedimos que estuviera con nosotros desde muy tempranas horas de ayer, porque es muy importante, la iniciativa es de él y ya va a ser dictaminada, pero bueno, prácticamente no estamos entrando al fondo de la iniciativa, estamos tocando un poquito algunos puntos, usted José María Villalta, usted Albino Vargas, pero prácticamente es como un manejo político lo que estamos hablando de lo que pueda suceder
ayer, a propósito de que ayer también anunció su renuncia el ministro de la Presidencia. Se habla de Víctor Morales Mora como un eventual nombre como ministro de la Presidencia. Voy a recordar, porque ese foro de que está analizando el tema de huelga está conformado por, aparte de Carlos Ricardo Benavides y John Lenny León, que los hemos citado porque son legisladores que han hecho propuestas para regular la huelga en el sector público, Víctor Morales Mora, del Partido de Acción Ciudadana, Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana, Carlos Avendaño, de Restauración Nacional, Floria Segreda, del Bloque de Independientes, y también José María Villalta, quien estamos escuchando. Más bien ella volvió ya a Restauración, y José María Villalta, del Frente Amplio. José María Villalta, ¿usted cree que en las próximas horas o en los próximos días, a propósito de lo que decía Albino Vargas, no sé si usted le escuchó, se pueda generar alguna conversación, diálogo o conversación sobre lo que pueda suceder con este proyecto? Específicamente, el Encuentro Social Multisectorial está pidiendo que no sea convocado a sesiones extraordinarias que coincidentemente empiezan este jueves 1 de agosto. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, mire, yo creo que la convocatoria o no del proyecto va a ser determinante para ver si hay voluntad real de diálogo. Vean ustedes que aunque el plazo esté por vencerse, realmente si el Ejecutivo decide no convocarlo, permitiría tener un espacio de un mes para que haya un verdadero espacio de diálogo y discusión, porque el plazo no correría si no es convocado en sesiones extraordinarias. Yo creo que lo van a convocar porque es un gobierno absolutamente rehén de los caprichos de este sector ultra de la derecha costarricense, que lo que quiere es castigar, golpear a los sindicatos, darles una lección, aunque con eso desarticule toda la legislación laboral colectiva del país y provoque un conflicto incluso internacional con la OIT, y pues obviamente a esta derecha recalcitrante no les interesa el gobierno, no les interesa que le vaya bien a don Carlos Alvarado, no les importa que la conflictividad del plan fiscal siga varios meses después de que ya se aprobó. Yo pues soy poco optimista. Obviamente hay una fractura fuerte en el gobierno, hay sectores en el gobierno que dicen, pero ¿cómo nos van a llevar hasta este conflicto otra vez? Y después de aprobar el plan fiscal y que logramos esa victoria, tendríamos que buscar un diálogo, un espacio de negociación. Entonces hay una fractura fuerte en el gobierno y me parece que esas supuestas negociaciones, donde además los diputados Carlos Ricardo Benavides y Víctor Morales han pedido expresamente excluir al Frente Amplio y a los partidos que adversamos el proyecto de ley, así evidentemente va a ser difícil que pueda llegar a algún lado de esas negociaciones. Me parece que lo que buscan es ganar tiempo, ¿no? Calmar un poco la preocupación que hay en el gobierno y darle aire al proyecto de ley, haciéndole ver al gobierno que el proyecto pues en realidad tiene en parte el apoyo de los sindicatos, aunque eso no sea cierto. Yo soy poco optimista, pues conociendo... ¿Y por qué no es cierto? Es decir, que no tiene apoyo de parte de los sindicatos. No veo que haya una verdadera voluntad de negociación. Tienen varias semanas de estar reunidas y el proyecto es igual de malo. Saben que hay normas inconstitucionales, saben que hay normas que chocan frontalmente contra los convenios de la OIT, pero no ceden los promotores del proyecto ni un ápice, y pues conociendo al diputado Carlos Ricardo Benavides, que lidera el proceso, no se caracteriza precisamente por su voluntad de negociación. Tendrá otras virtudes, sin duda, su perseverancia es una. Cuando fija un objetivo en su cabeza no se lo quita, no hay forma, y él quiere sacarse un clavo con los sindicatos y hacia allá vamos, aunque en el camino el país termine en una gran confrontación, el país termine más dividido, y aunque eso perjudique directamente al gobierno, yo no veo ahí figuras políticas con capacidad de definir un criterio propio y de plantarse y decir, mire, esto es una locura, ¿cómo nos van a llevar a seguir provocando mayor confrontación cuando aquí lo que necesitamos son espacios para recomponer el diálogo, espacios para recuperar las confianzas y concentrarnos en las tareas que realmente importan, como la reactivación económica?
Aquí, Albino Vargas y a José María Villalta, ustedes han dicho varias veces que este proyecto choca con normas de la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, donde están representados los sectores empresariales, los laborales y los estados en el mundo. Costa Rica firma convenios con la OIT que se convierten en, prácticamente tienen fuerza de ley, es decir, que tenemos que aplicar a la legislación laboral. Es importante tal vez que ustedes explicaran, usted está diciendo, José María Villalta, que esta iniciativa que ha sido negociada, y Albino lo citaba, con algunos gremios que estaban aquí presentes en la mesa, UNDECA, la Unión de Empleados de la Caja, la ANDE, la Asociación Nacional de Educadores, la APSE, Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, que ayer precisamente vino a protestar aquí afuera contra el proyecto de huelga. Hubo un grupo de profesores y profesoras aquí afuera, a las afueras de la Asamblea. ¿Cuáles son esas normas que chocan con OIT y que por tanto podrían ser, eso es lo que yo entiendo, eventualmente inconstitucionales, para que la gente, para que tratemos como de adentrarnos un poco en lo que es las propuestas que están aquí en juego y en particular esta que se iba a dictaminar? Albino Vargas. Bueno, mire, ya hay muchos comentarios que ustedes están generando también. Sí, mire, es que efectivamente vamos a ver, la reforma procesal laboral garantizó el derecho de huelga en el amplio sentido del término, si se cumplen los procedimientos que la misma reforma procesal generó para hacer realmente efectivo el derecho constitucional de huelga. Hay convenios muy importantes como el 87, como el 98 de la Organización Internacional del Trabajo que garantizan el derecho de huelga. Hay jurisprudencia generada por la misma huelga que acaba de pasar, ¿verdad?, que declara la legalidad en muchos servicios de las huelgas que se dan siguiendo los procedimientos de la reforma procesal laboral. Si nosotros que tenemos, se aplicó el año pasado a la huelga exactamente, que se dio contra el plan fiscal. Exactamente. Okay. La tardanza en generar un pronunciamiento favorable o no favorable no se le puede imputar a la reforma procesal laboral ni a los sindicatos. Es la misma operatividad del Poder Judicial. Si el Poder Judicial está carenciado de funcionarios, si el Poder Judicial no tiene la experticia suficiente en determinado momento, esos son otras circunstancias. No son en esencia el problema del derecho constitucional de huelga, sí o no el derecho constitucional de huelga. Lo que queremos decir es que efectivamente hay razones subjetivas, muy emotivas en esto, muy personalistas, o sea, tremendamente enmarcadas a, la expresión popular resume, a sacarse un clavo. ¿Por qué no viene don Carlos Ricardo Benavides a debatir con nosotros? ¿Por qué no viene a su prestigioso programa? ¿Por qué le cancelan a última hora? Es que prefieren hacerlo todo a escondidas, prefieren hacerlo todo en silencio. ¿Qué debería hacer don Víctor Morales Mora si lo asumen como ministro de la presidencia? Bueno, primero, no enviar el proyecto a extraordinarias y sacar la negociación del escondite en OIT. Inexplicablemente, con todo respeto, la OIT se ha prestado a este juego. Incluir a un legislador que tiene amplio conocimiento del tema, como don José María Villalta, y hacer transparente el proyecto en la propia Casa Presidencial, ¿verdad? En la propia Casa Presidencial. Es lo que nosotros creemos que es lo que debe proceder a partir de este momento. José María Villalta, muy brevemente también me gustaría escuchar cuáles son esos elementos que ustedes dicen que rozan con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que firma Costa Rica, en donde están representados empresarios, de sindicatos o trabajadores y los estados. Bueno, son muchos. Realmente el proyecto está plagado de inconstitucionales. Hay 3 que ya ha señalado claramente la OIT en la respuesta que dio. La pretensión, por ejemplo, de hacer un procedimiento para calificar ilegales las huelgas sin dar derecho de defensa a los sindicatos, a las organizaciones de los trabajadores, violenta claramente las normas del debido proceso. Quieren poner un procedimiento donde basta que el patrono diga que hay una huelga en servicios esenciales, aunque no sea cierto, y ya automáticamente que el juez ordene la suspensión sin siquiera darle traslado a la parte afectada, a la parte demandada,
Si aquí le pusieran un procedimiento así a cualquier empresario, pegarían el grito al cielo con toda razón, porque se respeta el derecho de defensa. También la pretensión para declarar ilegales los sindicatos y disolverlos, aunque sean organizaciones de decenas de miles de personas, por el solo hecho de que algún dirigente participe en un bloqueo o haga una conducta ilegal. Nuestro marco normativo ya tiene normas para sancionar a alguien que cometa un delito, pero jamás se puede trasladar a todas las organizaciones y a todos sus miles de afiliados cualquier actividad que haga un dirigente o que haga un afiliado. Eso es totalmente antidemocrático. En los países donde disuelven las organizaciones sociales son países con regímenes de dictadura, y que quieran hacer algo así aquí, es sumamente peligroso y desconcertante, más la hipocresía del Partido de Acción Ciudadana. Imagínense que alguien propusiera que hay que disolver el PAC porque su tesorero fue condenado por estafa, y yo me opondría a un proyecto así, porque los afiliados de otros cantones, ¿qué culpa tienen que el tesorero se haya jalado esa torta? Bueno, eso incluso la OIT ya señaló que es muy peligroso. También la pretensión de ponerle plazo incluso a las huelgas que no son de servicios esenciales y que son declaradas legales. Eso muestra una voluntad de prohibir el derecho de huelga, incluso cuando se ejerce en el marco de la legalidad, y claramente muestra una intención de afectar a los trabajadores del sector privado. Hay varias normas que han metido que lo que harían sería restringir el derecho de huelga a los trabajadores de plantaciones agrícolas, que no tienen nada que ver con servicios esenciales, lo que muestra que hay otras intenciones. También la pretensión de prohibir la huelga en prácticamente todos los servicios públicos. Yo decía medio en broma, medio en serio, que solo van a poder hacer huelga los asesores de la Asamblea Legislativa, porque prácticamente todos los servicios públicos los meten en esa lista interminable que redactó la diputada Yorleni León, incluyendo el intento de prohibir la huelga a los trabajadores de la educación, a los maestros y maestras, que no se puede prohibir. Las normas de la OIT son claras. Servicios esenciales para efectos de prohibir el derecho de huelga son únicamente aquellos donde se afecta o se puede afectar la vida, la salud y la seguridad de las personas. Hay otros servicios muy importantes, pero se debe buscar un equilibrio entre el derecho de los trabajadores y el derecho de la ciudadanía a la prestación de los servicios, y la prohibición total del derecho de huelga no puede ser la solución, porque es entonces eliminar una norma que está en nuestra Constitución. Tiene que haber un equilibrio, y por eso deben establecerse procedimientos donde se garantice la prestación de los servicios sin cercenar el derecho de los trabajadores a manifestarse. Y el otro tema que la OIT ha sido clarísima es la pretensión de prohibir la huelga contra políticas públicas, incluso prohibir la huelga contra cualquier proyecto de ley que afecte, incluso si afecta directamente a los trabajadores. Poníamos el ejemplo, una ley que quiera derogar el aguinaldo. No podrían los trabajadores ir a huelga por una ley que quiera eliminar el aguinaldo o eliminar otro derecho básico. Una ley que quiera privatizar la caja sería una huelga ilegal, una huelga imposible contra una ley que quiera privatizar la caja, y obviamente eso lo que busca es que la ciudadanía no se manifieste contra políticas injustas que les afectan directamente. Bueno, eso la OIT ha establecido amplia jurisprudencia, eso no se puede hacer, esa sería una prohibición contraria a los tratados internacionales. Le pongo solo esos 5 ejemplos, pero si nos ponemos a desgranar el proyecto de ley, nos daría toda la mañana y encontraríamos muchas otras normas que son improcedentes e incluso inconstitucionales. Bien, y hay muchísimos comentarios, tengo que leerlos ya porque de lo contrario también ya está preparado el dirigente del secretario general de la Red Novarum, Lenín Hernández. Ya vamos a conversar también con él, y los comentarios son muchísimos y les voy a dar lectura porque de lo contrario no pueden pasar los demás. Eva Laraya Vega opina lo siguiente: una democracia sin contrapesos no es una democracia, es dictadura. Los empleados o trabajadores deben tener como medio de protestas. Ello es un derecho laboral y humano. No es digno suspender tal derecho en forma despótica. Los diputados lo saben y en parte por ello no dan la cara. Diálogo y negociación es la consigna. Brian Cruz Solano opina: por lo único que luchan es por sus convenciones colectivas y sus pluses
solo para ellos. Eso opina Brian Cruz. Mauricio Castro, diálogo es el mejor mecanismo para lograr muchos objetivos políticos, pero muchos sindicatos tienen un discurso falso de diálogo, pues primero bloquean calles, tiran piedras, hacen amenazas y confieren ofensas, después piden respeto de sus posiciones vía diálogo. Eso dice Mauricio Castro. María Luisa Rojas Zamora, huelga es huelga, sin apellido. No puede ser que el pueblo deba quedarse impávido ante la mentira y la corrupción de este y de otros gobiernos. Alex Zamora Casasola dice: el país no debe paralizarse por huelgas, así de sencillo, no más privilegios, no más vagabundería. Leo Méndez Garita opina: la huelga no ocupa permisos, solo principios y reivindicaciones de los y las trabajadoras. Cuando los patronos les ha gustado que se les reclame sus abusos. Bien, esas son las opiniones que hay vertidas en este momento. Ya está Lenín Hernández, secretario general de la Red Renovaron. Buenos días, Lenín Hernández. Han habido conversaciones aquí a lo interno con miembros de la comisión que ve el tema de regular las huelgas en el sector público. Ayer se iba a dar dictamen ya el proyecto del diputado Carlos Ricardo Benavides. ¿Cuál ha sido el curso de esas conversaciones? La ANDE, la APSE, la UNDECA, la Unión de Empleados de la Caja, ha participado, se salió aparentemente la UNDECA ayer. ¿Cuál ha sido el curso de esas conversaciones? ¿Se han logrado avances de acuerdo con la opinión de ustedes? Vuelvo a insistir, hemos invitado a varios legisladores a favor de las propuestas o proponentes de estas iniciativas. O nos cancelaron o no nos respondieron la invitación. Le escuchamos, Lenín Hernández. Buenos días. Muy buenos días, Laura, muy buenos días a los compañeros allá en el panel y al público que nos está sintonizando en este momento. Efectivamente, las organizaciones sindicales representadas por el Bloque Unitario Sindical Costarricense, BUSCO, el sector magisterial y también las centrales sindicales, pedimos un espacio dentro del marco de la OIT como asesor y como garante de lo que se iba a plantear en esa mesa, en donde se invitó también, lógicamente, a los proponentes del proyecto de ley 21.049 sobre las huelgas. Y lo que nosotros hemos tratado de hacer es una mesa de trabajo, una mesa técnica, donde se discuten los temas más álgidos de este proyecto de ley, sobre todo con el tema de las huelgas con un tinte político, pero no un tinte político meramente, sino todos aquellos proyectos de ley o políticas públicas que vengan a afectar la esfera de los derechos de los trabajadores, en general, el sector público, el sector privado. Y en ese proceso hemos coincidido con la OIT sobre ciertos aspectos y lo que estamos acercando son posiciones. Creo que el camino del diálogo es la mejor forma de dirimir conflictos, eso lo hemos planteado en la mesa. Hemos visto también señales de buena voluntad por parte de los legisladores, aplazando las fechas de dictamen del proyecto de ley, porque definitivamente se ocupa el diálogo y de repente hubiésemos deseado escenarios menos estresados para poder sacar productos de beneficio para todas las partes, pero indudablemente estamos haciendo un gran trabajo en aras de defender los derechos de los trabajadores. Ese diálogo está relacionado con el hecho de que ayer no se dictaminara el proyecto. Debería un sector social, que sabemos que Busco no está allí, está pidiendo, decía ahora Albino Vargas, que este proyecto no sea convocado a extraordinarias. ¿Ustedes comparten esa visión o prefieren mantener la línea de ese diálogo y conversación que están sosteniendo? Por cierto, ayer la APSE hizo una protesta aquí afuera de la Asamblea Legislativa. Sí, efectivamente nosotros creemos que lo ideal hubiese sido pues desconvocar el proyecto. Hay un tema de legalidad, ya está el 208 bis aplicado a este proyecto de ley. Sin embargo, es muy importante que toda la ciudadanía lo sepa. Este proceso en el cual estamos, algunas centrales sindicales, el Bloque Unitario Sindical Costarricense BUSCO y que también está participando el Bloque Magisterial, esta fue una invitación que se hizo extensiva a todas las organizaciones. No muchas, no todas quisieron participar, hubieron unas que decidieron no estar en este espacio, y el punto aquí relevante, doña Laura, y el público que nos está sintonizando es el siguiente: si nosotros renunciamos
a esos espacios de diálogo, a esos espacios técnicos. Estamos hablando del ente rector en materia laboral a nivel mundial como es la OIT, bajo qué argumentos después vamos a salir si no estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Aquí lo importante, repito, es tratar de acercar posiciones y de repente crear o tener un proyecto de ley que sea de beneficio para todas las partes. Una negociación no es lo que yo quiero, sino de repente lo que se puede. Y en esto hay que tenerlo muy claro. Nosotros no estamos renunciando al derecho de huelga porque es un derecho de todos los trabajadores, es un derecho fundamental. Si de repente no hubiesen existido huelgas en nuestro país, pongo elementos tan relevantes como por ejemplo la creación del Código de Trabajo, la Caja Costarricense de Seguro Social, Seguro de Salud y Seguro de Pensiones para los costarricenses, no lo tendríamos si no hubiese sido por huelgas, igual que el tener universidades. Entonces aquí lo que hay que dividir, y es parte de la discusión técnica sobre este tema, son las huelgas meramente laborales y las huelgas también con esa visión política, ¿verdad? Las huelgas políticas, pero orientadas a aquellas políticas que afectan la esfera laboral de los trabajadores, sus derechos laborales, tanto el sector público como el sector privado. Lo que pasa, y repito, es que estamos en un momento tan convulso en donde el Poder Ejecutivo no ha encontrado la ruta de diálogo y negociación necesarias para acapar, de repente aplacar tanto descontento social de muchos sectores, y también vemos que de repente no ha habido el diálogo necesario en meses anteriores por parte de los legisladores. Creo que este es un inicio importante de repente para buscar estas soluciones que tanto necesita el país. Perfecto, muchas gracias, Lenín Hernández, secretario general de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum. Hemos escuchado las distintas voces laborales, sindicales, y también hemos escuchado al legislador que versa, José María Villalta, este proyecto, los proyectos que pretenden reformar la huelga en el sector público. Invitamos, reitero, a los diputados que estaban a favor, nos cancelaron de última hora o no nos respondieron nuestros mensajes. Igual esperaremos ver qué pasa con esta iniciativa, con el desarrollo de un próximo nombramiento de ministro o ministra de la presidencia, también con las demandas que vaya a hacer el encuentro social multisectorial. En fin, hay mucho por hacer. También gracias a Albino Vargas, secretario general de la ANEP, y a José María Villalta, que estuvo con nosotros. Vamos a una pausa y ya venimos con el tema, por cierto, el análisis, la visión de los analistas sobre la salida del ministro de la presidencia, la renuncia de don Rodolfo Pisa. Estará aquí en la revista. Quédese con nosotros.